Bienvenido al podcast número 1 de desarrollo inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo, Alejandro Valerio, y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de su podcast inmobiliario preferido, Crea Ciudad. Por este lado, su amigo Alejandro Valerio. Por acá, Carlos Alvarado, con gusto de saludarlos como siempre. Un placer, como dice Carlos, saludarlos en este nuevo capítulo. Hoy hablando de un tema importante, poco ¿no? Mencionado. Poco mencionado y poco valorado. Poco valorado, y poco claro. Dada importancia, ¿no? Porque sí es importante darle seguimiento a esto. Vamos a hablar hoy de la postventa. Una vez que ya vendiste el departamento, que ya te dieron el enganche, que ya estás construyendo, ¿qué sigue? Sí, y más, amigo, porque, bueno, pues como dices, todo mundo se entrega en el inicio de obra, en el tema de la inyección de capital del proyecto, pero pues hay cosas que siempre hay que ver y la parte de la postventa es justamente el cierre del proyecto, ¿no? Y eso también debe de llevar una cierta programación y ver específicamente la parte del cierre, porque de eso dependen muchas cosas. Depende pues la habitabilidad del proyecto, el pago o finiquito de los pagos pendientes que tienen los compradores contigo, el cierre con todas y cada una de las empresas contratistas en la parte del proyecto y pues tú cerrando obviamente la obra para que todo sea exitoso. Y las entregas a los dueños y las garantías. Correcto. ¿No? O sea, todo lo que pasa después de que, ok, ya terminé, ya tengo el inmueble aquí, ya le dije al dueño, ven por él. Todo ese proceso, lo tenemos que decir claramente, nosotros no lo teníamos ni mapeado. Correcto. Y vaya que la experiencia nos ha ido curtiendo en esa parte, porque luego pues ahí también es donde pueden surgir ciertas cositas, ciertos problemas, y también si no te das el tiempo de poder hacerlo, pues vas a aplazar más las entregas, vas a aplazar más los pagos. Si traes capital de inversionistas, te lo van a empezar a exigir. Si traes deuda, pues te va a empezar a costar de más el tema del capital. Entonces, me agrada el tema de hoy. Creo yo que, como dices, pues es un tema no tan sexy como otros que hemos tocado, pero pues es bien importante, ¿no? La parte no es sexy porque precisamente hay mucho roce, ¿no? Y es tedioso. Sí, es tedioso. Como comentaba, hay mucho roce, no porque sea malo, sino que, a ver, pues el dueño, el comprador tiene una expectativa. Tú como desarrollador tienes otra expectativa e incluso las autoridades, o sea, los que te dan pues la habitabilidad y el tema para el notario, el régimen de condominio para poder hacer la escrituración, pues también traen una idea de lo que va a ser el proyecto y cuando al final cierras, esa es la realidad. Sí, claro. Lo que vas a entregar, que está ahí después de que enseñaste no sé cuántos meses renders y no sé cuántos tiempo avances de obra, cuando llegas y lo ves a los ojos, la hora ahí, de la verdad. Sí, ahí es cuando todo el mundo dice, hice una buena inversión o no. Sí, ¿no? Sí, o sea, es un... ¿Cómo te late que le entremos al tema? Digo, últimamente tú has estado mucho más involucrado en esta parte. Yo creo que tú vas a ser quien nos vas a poder ilustrar más al respecto, pero mi pregunta sería un poco cómo empezar a estructurar un poco el tema de la postventa o las entregas. ¿En qué te vas a fijar? ¿Por dónde le entras? ¿Cómo empiezas? Vamos a tomarlo desde nuestra experiencia. Sí, correcto. Sé que algunos de ustedes saben que trabajé en alguna otra desarrolladora que no tenía un proceso determinado, simplemente se entregaban y ya, a la manera de esa empresa. Nosotros, sin tener al principio esa expertise, lo hacíamos muy artesanal, no sé cómo decir, muy uno a uno, porque eran pocas unidades. Sí. Ya cuando empezaron a hacer proyectos más grandes, se empieza a complicar nada más por la cantidad, no porque el trato con los clientes sea diferente, sino que pues entre más cantidad tienes que entregar, obviamente hay más gente a la que tienes que de alguna manera quedar bien. ¿Qué hicimos nosotros? Empezar a hacer un proceso. Tenemos una chica, Karen, que a lo mejor algún día estará también aquí presentando lo que nos ayuda a hacer en la desarrolladora.
hicimos un planteamiento de un proceso rápido, ¿no? Así de qué es lo que tenemos que hacer para poder entregar. Uno, pues tener terminada la obra, ¿no? Segundo, tener todas las garantías que los proveedores nos entregaban. Y tercero, pues con esas garantías y con esa terminación de obra, pues hablarles y hacerles llegar un mail para que los dueños puedan ir a revisar que lo que están comprando coincida, o lo que les estamos entregando coincida con lo que compraron. Claro. Y una vez hecho eso, pues que firmen, y bueno, pues ya seguirán otros procesos que es escrituración, ¿no? Que también ahorita lo platicamos si quieres un poquito adelante. Okay. Prácticamente sí, es lo que hacemos. Básicamente, pues digo, ahorita te enfocaste en la parte de los clientes, ¿no? De cómo ir agendando esas citas, qué tenerle listo, qué entregarle, cómo de alguna manera darle el recorrido. Y bueno, esa es yo creo que una de las partes más importantes. Y uno de los KPIs, pues es número de departamentos entregados, ¿no? Satisfactoriamente. Y otro KPI en base a esas entregas sería pues totalidad cobrado en base a lo que traías todavía de derechos de cobro con cada uno de esos clientes, ¿no? Entremos a la parte administrativa, hablando como contratante de constructores y de otro tipo de proveedores. ¿Qué hay que ver ahí, amigo? ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que pedir? ¿Cómo te aseguras de que no te dejen embargado? O embarcado, más bien esa es la palabra, y que luego vengan y te embarguen. Porque tú como dueño de la empresa desarrolladora o como socio, como desarrollador, pues al final eres deudor solidario, responsable solidario de las dagas que estos cuates puedan o no hacer. ¿Por qué? Porque si ellos se dan de alta con un salario menor a sus trabajadores, el IMSS, hablando de un ente o institución en específico, pues ellos saben, ellos van a llegar y van a decir, edificio de 150 millones, más o menos le metieron tanto en material, más o menos le metieron tanto en mano de obra. Son cabrones, son perros, o sea, son buenos, es lo que me refiero. Hacen bien su porque chamba. Tienen profesionales, tienen peritos, evaluadores dentro trabajando para ellos. Entonces va a decir, de mano de obra el 40% de los costos, más o menos tú aquí le metiste mano de obra por 50 millones de pesos, pues traías tantos maestros, tantos peones, yo creo que me debiste de haber pagado más o menos 7 millones de pesos de cuotas obrero patronales. Y pues tus contratistas veo que me reportaron 4, me deben 3. Y pues si ya no puedo perseguir al que los contrató, pues tú aquí no te vas a poder mover porque pues tú eres el desarrollador, eres deudor solidario, ¿no? Un poco de las cosas que pueden pasar para que la audiencia sepa cómo evitar eso, cómo le entras a todo ese cierre administrativo. Lo voy a tratar de resumir porque da para un capítulo, pero resumiéndolo, obviamente lo platicamos en algún momento en alguno de los capítulos, no recuerdo cómo se llamaba, pero ya lo platicamos, incluso hasta cuando entrevistamos a Edgar, que nos ayuda con el tema operativo de la desarrolladora. Desde el día 1 tú tienes que tener varios como candados, ¿no? Para que no pase eso. Uno es tener fianzas, ¿no? Eso más bien por el tema de garantías, pero que al final de la obra, mira que te van a hacer falta. Así que sí pídelas. O sea, si vas a hacer un desarrollo, no lo vas a construir tú, vas a subcontratar, que te den fianzas. Segundo, cada mes se les pide que le llaman semáforo en el IMSS, ¿no? Para ver cómo van precisamente esas cuotas. Si están verdes, eso quiere decir que están pagando las cuotas, ¿no? Que te pediría yo que a cada contratista le pidas ese semáforo. No tiene un nombre en particular, que ahora no lo recuerdo. Porque nosotros le llamamos semáforo. Semáforo, así es. Al final de la obra, hay que hacer un cierre administrativo, como bien lo dices, y esto es que cuadren los números. Que cuadre, obviamente al contratista le interesa que si te dijo que el contrato valía 2 pesos, pues 2 pesos le hayas pagado, pero a ti también te debe interesar que él tenga, para poderle pagar su finiquito, haber pagado impuestos, porque es parte importante, y 2, que esté al corriente con el IMSS. Para eso también tienes un fondo de garantía. Correcto. Que le estipulas desde el contrato, y si él no hace el pago, en teoría tú deberías de tomar ese dinero del fondo de garantía
para pagar los 3 millones que hacen falta por pagar al IMSS, ¿no? Es una de las tantas cosas que necesitas revisar antes de cerrar una obra, ¿no? Temas de impuestos, ¿no? También la propia obra por sí tendrá utilidades y tendrá que enterar cierta parte de impuestos y para luego devolverlo a los inversionistas. Una gran chamba en la parte también administrativa. Mucho trabajo porque hay que cuidar muchas cosas, ¿sabes? De pronto se piensa que es pues terminar, acabar la obra y listo. Sí, ¿no? O sea, esa es la chamba y lo has dicho tú varias veces. Una vez que empiezas, tu trabajo es terminar. Cuando digo como sea, entiéndase bien y rápido. Sí. Ya te aventaste la bronca de terminar. Ahora cierra la obra. Cierra, claro. O sea, déjale a los dueños, a los compradores y a la gente que lo va a operar las menos broncas posibles. Ya sea que la administres tú, que por un año por ley tiene que ser así, pero al final de cuentas lo que tú quieres y el servicio que tú estás dando como desarrollador al que compró, a los 50, 100, 200 propietarios de un desarrollo, es que ellos puedan obtener la utilidad o el beneficio para cual compraron o para lo cual invirtieron su dinero, ¿no? Ya sea para vivir o para rentar, ya sea estancias cortas, estancias largas, pero que ellos tengan las menos broncas posibles. ¿Cómo lo vas a lograr? Teniendo todo en orden en el cierre. Ok, va, perfecto. Y un tercer hito y parte importante se vuelve la parte gubernamental o en la parte de ayuntamiento, ¿no? Hablemos de habitabilidad, hablemos de propiedad en régimen de condominio, bien hecho, con sus planos, bien definido, bien delimitado, áreas de uso común, áreas de uso común exclusivo, uso de cierto condominio, todo bien delimitado, protocolizado ante un notario, llevado a un régimen de propiedad en condominio, el reglamento, muchísimas cosas, ¿no? Platícanos un poquito, Alex, ahora de ese cierre también, pues ante la ley, ¿no? Y documentos que tienes que sacar ante el ayuntamiento también. Fíjate que, a ver, lo voy a decir así, en la zona metropolitana, estamos hablando de Guadalajara, ha mejorado mucho ese tema con la autoridad, porque como que se han organizado, te hablo de hace 20 años para acá. Sí es un trámite que en algunos puntos, por ejemplo, lo voy a decir en la Riviera de Nayarit, de pronto, si bien se sabe, los tiempos son los que no se saben. O sea, sabemos cuál es el procedimiento, sabemos cuál es el proceso. De pronto, lo que nos podría afectar como desarrolladores a todos en cualquier parte de México al menos, es los tiempos. Claro. Porque lo primero que tienes que hacer es, pues, obviamente, como dijimos, terminar la obra. Ya la terminaste, tienes que pedir la habitabilidad, ¿no? ¿Qué es esto? Que esté el inmueble apto para, como lo dice el nombre, para vivirlo, para habitarlo. Una vez que esto es así, tienes que protocolizar el régimen de condominio, ¿no? Para esto te aventaste un tiempo atrás, o sea, antes para poderlo elaborar, porque es un documento bastante amplio. Con la habitabilidad y con el régimen de condominio, con todo el legajo legal, tienes que ir a protocolizarlo con un notario. Y después de hacer ese protocolo, tienes que llevarlo a la autoridad para que lo acepten. Claro. ¿Para qué? Para que con base a ese protocolo, a ese régimen, puedan hacer la individualización de los cuentas catastrales de cada unidad y ahora sí puedas escriturar. Eso es el resumen de cómo se debe hacer. En proceso eso es, en tiempo, bueno, pues puede durar 2-3 meses. Es muy incierto, correcto. Y esa es la parte importante de ir haciendo justamente esos cierres, ¿no? Ya tú nos dirás ahorita si ves algo más, pero en general es eso, ir previendo de alguna manera tanto el cierre en la parte laboral como en la parte de impuestos, como en la parte también ante la ley y los ayuntamientos. Y pues es todo un tema, ¿no? Y cada vez, antes no lo considerábamos, hoy cada día más, pues vemos que la parte de postventa o la parte de las entregas, pues te llevan por lo menos entre 3 y 6 meses más. Sí, y hay que aprender a hacerlo, ¿eh? La verdad es que lo comentaba al principio,
sea, al principio nos daba, no digo que nos daba igual, pero no lo sabíamos. Claro. Y eran pocas unidades y de alguna manera lo podía hacer 1 a 1 y ibas tú, iba yo y de alguna manera cerrábamos y como al final era la cara que conocían, pues de alguna manera te ponías de acuerdo. Ahora que son más unidades y que hay más desarrollos simultáneos y que hay que tener bien determinado y bien checado el proceso para que no se vuelva luego un tema complicado para las entregas de postventa. Bueno, en general, ¿no? Todo el cierre, incluido la postventa. Claro. Pues Alex, yo creo que son 16, 17 minutos cortos, pero muy sustanciosos en la parte de simplemente dar como esta visión, así muy por encimita de lo que pueden ser la parte de las entregas. Si no tienes algo más que recomendar, yo a lo mejor que debería de haber una persona encargada en este proceso específicamente para que lo pueda hacer de manera profesional y lo lleve a buen puerto, ¿no? E ir cerrando este capítulo. Todo eso que se tiene que ir haciendo desde antes y a la hora del cierre también tienes que tener todo en orden. Toda esa documentación, todo ese archivo, se lo tienes que, 1, pasar a la autoridad y 2, pasárselo al notario para que pueda hacer la escrituración. Si no lo tienes desde antes te va a costar mucho trabajo recabar firmas porque la gente lo que quiere es ya tener su departamento, ya usarlo, ya rentarlo, ya hacer lo que tenga que hacer con él. Entonces sí les recomendaría tener a alguien que en el proceso se encargue de ir reuniendo la información. Sí, o luego andar recabando comprobantes de pago con los clientes si no se los pediste en tiempo, en forma, pues va a ser todo un tema. Es como nosotros en la vida personal que pierde el comprobante, ¿no? Digo, es una inversión bastante grande, esperemos que no los pierdan, pero sí, tener todo eso en orden te va a aliviar de muchos dolores de cabeza futuros. Correcto. Va. Pues nada más, ¿no? Pedirles que nos den seguir en las redes, en las diferentes redes, tanto en Instagram, @CreaCiudad, pero principalmente en Spotify, que es nuestro medio más grande de distribución de este podcast. Denle clic a la campanita, regálenos una calificación. No les digo que sea de 5 estrellas, ¿va? Si es que ustedes no lo sienten, pero regálenos una calificación. Queremos que el algoritmo nos impulse para llegar a cada vez más personas. Y bueno, pues también agradecer a nuestro patrocinador, WeCity. Lo pueden encontrar como WeCity_ en las diferentes plataformas, desde Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn, o sea, en muchas de las plataformas. Y a mí en lo personal me encuentran como Carlos Alvarado V. Alex, ¿a ti cómo te encuentras? Fácil, Alex Valerio L en Instagram, que es ahorita la única red social que estoy manejando. Y como dice Carlos, bueno, pues también pasen a la del podcast, que es Crea Ciudad, en Instagram, y también está, ¿verdad? Search. En TikTok, ok. Pues sí. Mira, y obviamente la del patrocinador, se comparte también bastante información de interés para todos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Como siempre, un abrazo para todos. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.